En este momento, Señor, te hemos alabado con cánticos, te hemos elevado nuestras oraciones. Este es un momento muy, pero muy importante, porque es cuando tú hablas a nosotros. Sabemos que eres fiel, Espíritu Santo, en enviar tu palabra. Permite que podamos ser receptivos, tener una mente dispuesta, Señor, para el mensaje, donde nada sea más importante que escuchar tu voz en estos momentos, Dios. Lo pedimos en Jesucristo. Amén. Hermanos, Dios no es solo el creador del universo y ya. Él es el supremo que rige soberanamente el universo. No solo es el creador, es el universo. Así debe de ser Dios reconocido y adorado como tal. Es más, en esta congregación eso profesamos, que nuestro Dios es el Dios supremo. Y siempre le decimos: Señor, queremos hacer tu voluntad, enséñanos. O sea, como iglesia siempre queremos hacer la voluntad de Dios, reconociendo precisamente que Él es soberano. ¿Qué se entiende por soberanía? La soberanía divina es el atributo por el cual Dios gobierna toda la creación y toda la redención. Quiere decir que nada ni nadie, y hablo hombre, ser angelical, es más, ni el mismo diablo finalmente puede obstaculizar la voluntad de Dios. Dios es libre para ejercer su voluntad, escuche, como Él quiere, cuando Él quiere, donde Él quiere y con quien Él quiere. Eso es lo que nosotros entendemos por soberanía. Las criaturas ejercen voluntad, pero si no está en acorde con la voluntad de Dios, seguro que va a tener que enfrentar una consecuencia y va a tener que rendir cuentas a Dios. Alguien dijo: los grandes de la tierra viven con la ilusión de que son ellos los que crean la historia, pero no pueden impedir que Dios cumpla sus planes eternos. Es más, todos los hombres, sin reconocerlo, sirven para cumplir los propósitos eternos de Dios sobre la tierra. Este control divino se manifiesta ante todos los designios de aquellos que pretenden ser dueños del mundo. Bueno, usted dirá, pero las Escrituras presentan a Satanás como el príncipe de este mundo. Sí lo es. Dice Juan 12:31, que él es el príncipe de este mundo. Pero lo que tenemos que ver, ¿qué es lo que abarca esta palabra mundo? Y mundo aquí está indicando la esfera del mal. Quiere decir que Satanás es el príncipe de la esfera del mal. Pero Dios sigue siendo rey soberano del universo y por eso soporta el mal, muestra su ira, hace notorio su poder y, hermanos, tiene planes que cumplir para hacer notoria las riquezas de su gloria. Nuestro Dios no está ausente o ajeno a lo que ocurre en el mundo, porque aunque es trascendente al mundo, también es inmanente en el mundo. Cuando yo digo trascendente, estoy diciendo Dios es diferente a toda la creación, pero cuando yo digo inmanente, quiero decir que Él está presente en su creación. El mundo que vivimos no anda bien. Con palabras similares finalizaron ambos candidatos el discurso en el debate presidencial del 15 de octubre. Los dos comenzaron así, de esta manera. Palabras similares: el mundo no está bien. ¿Cómo va a estar bien ante el calentamiento global, la guerra, la economía, el problema del petróleo, la elección presidencial, etcétera? Todo esto presenta una preocupación para todos, para todos. Yo diría,
Si a mí me hubieran dado una oportunidad de decirle algo a estos candidatos, yo les hubiera dicho, si solamente ustedes vieran las profecías bíblicas, si solamente le hicieran caso y prestaran atención a lo que la Biblia dice en sus profecías, hermanos, porque el mundo no está bien, porque Cristo viene pronto. ¿Usted sabe eso? Usted sabe que Cristo viene pronto, allá a las puertas. Y lo que ocurre el 4 de noviembre nos va a afectar de seguro como individuos, como familia y también como iglesia. ¿Por qué les digo esto? Son tiempos peligrosos, tiempos de incertidumbre por lo que pueda presentar el futuro. Pero hermano, no para el cristiano, porque el cristiano sabe que espera cielos nuevos y tierra nueva. Y el cristiano sabe que Dios es el que tiene en sus manos el futuro. Como cristiano, en medio de tiempos así, no podemos vivir en pesadumbre, desesperanzados, porque conocemos a nuestro Dios. ¿Quién sino Dios? Ese que ha estado presente en la historia, llevando a cabo sus planes soberanos, sabe que tiene el futuro para nosotros. Y quiero comenzar, porque más bien este es un mensaje para ayudarnos a todos aquellos que tenemos que ejercer una responsabilidad como ciudadanos de este país, y también para ayudarnos con los resultados de lo que ocurra el 4 de noviembre. Ese es el propósito de este mensaje. Y lo primerito que quiero traer, después de haberles presentado la soberanía de Dios, es, hermanos, que Dios es quien pone, usa y quita los reyes. Dios los pone, Dios los usa y Dios los quita. Y permítanme traerles un pedacito de historia nada más para que vean esto de ejemplo usando a Israel. Después de la etapa patriarcal ocurrió lo que vino el éxodo de Egipto. Cuando Dios sacó a Israel de la esclavitud de Egipto, Moisés no podía solo juzgar los asuntos de Israel. Fue sugerencia de Jetro, su suegro, pero lo cual yo digo también, como dice Dios en control, que él le presentó la idea de traer jueces. Israel tuvo 13 jueces, pero el pueblo no estaba conforme con esta teocracia y ser gobernados así por jueces, donde los asuntos más importantes eran los que llevaban a Moisés, sino que ellos querían ser como el resto de las naciones, querían rey, y pidieron rey, y Dios les dio un rey. Primero vino la etapa del Reino Unido, donde sucesivamente reinaron Saúl, David y Salomón. Después de esto vino la etapa del reino dividido. Se dividió el norte del sur. Ahora escuchen este dato. El reino del norte tuvo 19 reyes. Todos hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Todos. Y este fue el primer reino en caer y ser deportado. El reino del sur tuvo 20 reyes, pero solamente 8 hicieron lo bueno ante los ojos de Dios. Y fue entonces cuando Dios usó un rey pagano para traerle juicio a Israel. Vengan conmigo a 2 de Crónicas 36. 2 de Crónicas 36. Los versículos del 11 al 21. 2 de Crónicas 36, del 11 al 21. Síganme con la vista. De 21 años era Sedequías, este fue el último rey que tuvo el reino del sur, cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías,
que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló asimismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Este fue Sedequías, pero ahora miren los líderes religiosos. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Asimismo todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, y fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Hermanos, ¿te ve lo que estaba pasándole aquí al pueblo de Israel? Cómo se estaban comportando para con Dios, tanto el rey como los líderes religiosos. Quiero decirles que así va a venir el desolador sobre la tierra. Por eso nosotros estamos diciendo, Cristo viene pronto, porque Cristo viene a buscarnos antes que este desolador llegue a la tierra, antes que llegue este anticristo. Y cuando llegue el anticristo, así como ustedes leyeron en el versículo 16, no hubo ya remedio. Así ya no va a haber remedio para los habitantes de esta tierra, porque Dios va a ejercer sus juicios usando los mismos habitantes, usando al anticristo, usando a la naturaleza. ¿Por qué les digo esto? Porque hay expectativas que quizás la situación pueda mejorar, pero de acuerdo a las profecías bíblicas, la situación global no va a mejorar. La situación global lo que va a hacer es empeorar. Ese es el mensaje que deberían de tener pendiente los políticos de acuerdo a la profecía de la palabra de Dios. Por tanto, ese es mi primer por tanto de este mensaje, que es lo que tenemos que llevar en nuestros corazones. No podemos confiar en ningún hombre. No podemos tener nuestra confianza en ningún hombre. Inclusive este rey Nabucodonosor, a pesar de que fue utilizado por Dios para traer juicio a Israel, fue humillado y él reconoció que efectivamente Dios es soberano. Mire lo que dice Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4, versículo 34 y 35. Daniel capítulo 4, 34 y 35. Estamos hablando de un hombre impío. Sin embargo, fue humillado de esta manera, y él dice así: mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Mire cómo él sigue hablando, hermanos, y reconociendo la soberanía de Dios.
todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, lo cual son los ángeles, y en los habitantes de la tierra, lo cual son los hombres. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Hermanos, si Nabucodonosor pudo reconocer esto, ¿por qué tanta dificultad en aceptar que Dios es soberano? ¿Por qué tanta dificultad en aceptar que Él hace su voluntad? Él hace lo que quiere en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Muchos de nosotros no conocemos la oración del Padre Nuestro. Así nos enseñó a orar Jesús. Ahí en Mateo capítulo 6, versículo 10, tenemos un ejemplo de esta oración modelo. ¿Y qué ustedes creen que el Señor nos estaba enseñando en ese versículo 10 cuando Él dice, venga tu reino, hágase tu voluntad? ¿En dónde? ¿Solo en el cielo? También en la tierra. No es solamente en el cielo, en la tierra. Es más, no hay habitantes en otros planetas. El único planeta que tiene habitantes es en la tierra. Así que donde Dios hace su voluntad también es en la tierra, como lo hace con los ángeles. Y luego en el versículo 13 dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. El Señor Jesús nos está enseñando a orar basados en que efectivamente Dios es soberano sobre tierra y sobre cielo. Hermano, Dios también en el pasado ha usado gobernantes paganos para restaurar. Tenemos el ejemplo de Ciro, el persa, en Esdras 1:2. Ahí se cuenta cuando Dios le llama a construir casa en Jerusalén. ¿Okay? Y me gusta que lean ese versículo porque estamos viendo cómo aquí gobernantes, no usted que puede ser, quizás le hayan puesto como jefa de la cuadra. Estamos hablando gobernantes, ¿okay? Los que gobiernan, que han gobernado imperios. Miren cómo habla. Esdras 1:2. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Él reconoce que lo que él tiene se lo dio Dios. Y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. ¿Cómo Ciro reconoce la soberanía de Dios? Luego, en el caso de Artajerjes, Nehemías 2 del 1 al 8, donde Nehemías dice en el versículo 8, según la benéfica mano de Dios sobre mí. Hermanos, Dios le reveló en sueños a Nabucodonosor una estatua. Y la historia cumplió cada aspecto de este sueño profético. El imperio babilónico llegó a su fin. El imperio medo-persa llegó a su fin. El imperio griego llegó a su fin. El romano llegó a su fin. ¿Y qué esperamos? Que se acerca el día cuando esa piedrecita golpee los dedos de esta estatua y la misma sea reducida al polvo. También llegará a su fin. Muchos de nosotros vivimos cuando cayó el comunismo en la Unión Soviética, ¿verdad? Muchos de nosotros vivimos ese momento cuando se hizo historia. Muchos de nosotros vivimos cuando cayeron los muros de Berlín. ¿Okay? Y asimismo, dice la Biblia en Apocalipsis que van a caer todos los poderosos de la tierra, todos los fuertes de la tierra. Segundo, por tanto. El primer, por tanto, no confiemos en ningún hombre. El segundo, por tanto, debemos pertenecer a un reino que es inconmovible, el reino de los cielos. Ese es el reino al cual debemos de pertenecer, el cual vendrá. Este reino vendrá, pero mientras tanto este reino se va estableciendo en el corazón de cada creyente.
y eso lo hemos experimentado muchos de nosotros. Pero ¿qué hemos tenido que hacer? Bajarnos de ese trono donde estábamos sentados, en ese egocentrismo que nos caracterizaba. Bajamos de ese trono para que Cristo se sentara ahí en mi corazón y sea Él quien me muestre su voluntad y yo seguir su voluntad. Ya no queremos hacer nuestra propia voluntad, sino la voluntad de Cristo. No queremos seguir nuestra propia agenda, sino la que Dios tiene para nosotros. Así que, hermanos, mi primer punto es que Dios es soberano. Él pone, Él usa y Él quita reyes. Pero hablemos ahora de nuestra responsabilidad. Porque mientras que este reino venga y se establezca, aunque ya se esté estableciendo en nuestros corazones, somos peregrinos y extranjeros, extranjeros en esta tierra. Hasta el tiempo de nuestra glorificación, somos también ciudadanos de la tierra. Por tanto, confiando, descansando en la soberanía de Dios, de la cual yo no me puedo desligar, tengo también una responsabilidad sobre mis hombros. Y esa responsabilidad es orar, interceder por los gobiernos, por la nación, por Israel, por otras naciones, para que podamos vivir en paz. Mire lo que dice Primera de Timoteo 2. Primera de Timoteo 2, versículos 1 y 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. A los reyes de la tierra, a las autoridades, como leíamos en Romanos 13, yo le debo mi respeto y mi obediencia, mientras que no me prohíban adorar a mi Dios o me obliguen a negarle o desobedecer sus mandamientos. Mientras que eso no ocurra, yo le debo oración, respeto y obediencia a los que Dios pone por eminencia. Hay que darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ya se acerca el 4 de noviembre. Inclusive ya hay elecciones, ya se pueden hacer elecciones prematuras. Y este día, hermanos, 4 de noviembre, es muy importante para esta nación. No solamente es importante para esta nación, es importante para mi familia, para la iglesia, inclusive para todo el mundo. Es bien importante este día. La iglesia debe de estar separada del Estado, pero lo que ocurre en el Estado afecta a la iglesia. Entonces, como parte de que soy de la iglesia, pero a la vez ciudadano de esta tierra, hermanos, yo tengo que ejercer voto, yo tengo que dar mi voz. Ahora, no es legal usar un púlpito para recomendar ningún candidato en particular. No lo pienso hacer, ni pienso inclusive mencionar sus nombres. En este momento no sé ni cómo se llaman. Hace poquito un pastor de una localidad se metió en un tremendo problema legal porque en uno de sus mensajes presentó a los candidatos, hizo una recomendación y tremendo problema legal que tuvo. Inclusive le quitaron a la iglesia el privilegio de estar exentos de impuestos. Yo no puedo hacer esto, pero lo que es mi deber decirles es que como cristiano, y escuche bien, como cristiano que soy, después de haber hablado que Dios es soberano y que Él es quien pone, usa y quita reyes, teniendo esto en mi mente, mi primer compromiso es con Dios.
No podemos comprometer nuestra moral, hermanos, por una mejoría económica. Yo no estoy hablando de ningún candidato, pero yo no puedo comprometer la moral, la palabra de Dios, por una economía, por una situación económica, cuando Dios es dueño de oro y plata. Él enriquece, Él empobrece en cualquier situación que nos encontremos. Póngale atención entonces a lo que creen los candidatos, a lo que ellos apoyan. Y esto sí es mi responsabilidad de decirles y presentarles el problema con los homosexuales, la posición con el aborto, con el clonar seres humanos, todo asunto de índole moral. Sí es mi responsabilidad como cristiano ver qué yo apoyo y qué no apoyo. Por eso fue que en nuestro boletín les entregamos esto. Esta es mi responsabilidad como cristiano y de alguna manera afecta a la iglesia. Porque alguien dijo, gobernar resulta imposible cuando el carácter moral está ausente. Fíjese, gobernar resulta imposible cuando el carácter moral está ausente. No nos atrevamos a negociar moral por economía, hermanos. No nos atrevamos a profesar ser cristianos y temerosos de Dios y comprometer su palabra por otros asuntos de menos importancia. El propósito que perseguimos es reconocer que Dios soberanamente está en control de lo que está ocurriendo en el momento, como lo ha estado siempre en el curso de la historia. Dios siempre ha estado en control de la misma. Por tanto, ya les dije que debemos de ejercer nuestra responsabilidad como ciudadanos de esta tierra, teniendo pendiente la palabra de Dios. Pero les tengo que decir otra cosa. Pase lo que pase, el 4 de noviembre, yo tengo que vivir confiado sobre el hecho que Dios está en control y Él está llevando sus planes soberanos. No se trata de mi pequeño mundo. No se trata de Cape Coral, Fort Myers o Lehigh, el condado Lee. No se trata de la Florida, de los Estados Unidos. No se trata del continente América. Se trata de una esfera mayor, global, hermanos, en la cual están involucrados inclusive ángeles. Están involucrados en la esfera global. No se trata de la manera como yo concibo las cosas dentro del espacio limitado de mi mente. Estamos hablando aquí de un plan ideado desde antes de la fundación de este mundo, un mundo creado para Cristo y por Cristo. Quiere decir que Él está en control y Él sabe lo que hace. Dios no está lejos ni ausente a los sucesos de la humanidad y a lo que está ocurriendo aquí en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Él va a poner, va a usar y va a quitar reyes para cumplir sus planes bien definidos. Los juicios de Dios son inminentes. Son inminentes y necesarios con estos dos objetivos bien definidos. Los juicios de Dios vienen a la tierra para hacer justicia y erradicar el mal y para que los ordenados a salvación procedan al arrepentimiento. Por tanto, no podemos poner los ojos en los gobiernos o sistemas terrenales. No podemos poner los ojos en los gobiernos o sistemas terrenales. Ellos solo podrán hacer lo que Dios les permita hacer. Entonces, ¿cómo poder ejercer un balance correcto entre soberanía y responsabilidad? Mi balance correcto primero es saber que mi voto el 4 de noviembre, fíjense, es importante, pero no determinante. Que muchos piensan, no, que si no haces esto, no pasa esto, si esto. No. Mi voto no es el determinante aquí. Mi voto es importante, pero quien va a poner y va a quitar rey es Dios. Mire lo que dice Daniel 2:21. Volvamos a Daniel. Daniel 2:21.
Él muda los tiempos y las edades. Quita reyes, pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Como ciudadano de la tierra y cristiano, mi responsabilidad es dar un voto adecuado, y es según la palabra de Dios. Ahora, mi confianza tiene que ser que Dios es el que va a poner y quitar. Él es el que va a decidir el 4 de noviembre. Es nuestro Dios. Y lo que ocurra, sea uno o sea otro, mi primer respeto yo se lo debo a Dios, a yo reconocerlo como soberano de los reyes de la tierra. Ese es mi primer respeto, porque sea quien sea, sean reyes buenos, sean reyes malos, siempre van a cumplir un propósito definido y determinante y necesario para la humanidad. Es lo que nosotros tenemos que entender. Cualquiera que sea el resultado de esta votación, no nos puede quitar el gozo de nuestra salvación, porque nuestra esperanza tiene que estar en Cristo y su reino, hermanos. No nos puede quitar el gozo. Nuestra esperanza tiene que estar solamente en Cristo y su reino. Nosotros tenemos la promesa de ser arrebatados antes que llegue el desolador, antes que ocurra la gran tribulación. Dios nos va a llevar de este mundo. Esa es mi confianza y esa es mi esperanza. Y vamos a vivir, según Apocalipsis 21, en la nueva Jerusalén, eternamente y para siempre, con Cristo como Rey, en un reino perfecto. Esa es mi esperanza. Hermano, el único gobierno perfecto es el de Jesucristo. Cuando Él venga, dice Isaías 60 y 65, que va a regir el mundo con vara de justicia y retro de santidad. No esperemos gobiernos perfectos de ninguno de los candidatos, ni menos que cumplan lo que promete. El único que no es hombre para mentir es Dios. Y quiero decirles también, hablamos de muchos problemas de la humanidad. El problema de la humanidad es la P. No la P de petróleo, la P de pecado. Ese es el verdadero problema de la humanidad, la P de pecado. Y no hay un gobierno que pueda resolver eso. El único que puede resolver el problema del pecado es la sangre de Jesucristo derramada en una cruz para limpiarnos de todo pecado. Y cuando la sangre de Jesucristo limpia a un pecador, esa persona cambia y va a ser una influencia en su familia. Y luego la familia va a ser una influencia en la comunidad. Y esos son los cambios positivos que podremos ver en el mundo en que vivimos. Esos son los únicos cambios positivos que podremos esperar en el mundo en que vivimos. Lo único que va a mejorar es que un pecador sea trasladado de las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo. Porque el resto, el mundo lo que va a ir de mal en peor. Eso es lo que vamos a esperar. ¿Por qué? Porque tenemos la promesa de un reino de los cielos, de que Cristo viene pronto, de que precisamente viene a juzgar, viene a poner las cosas en orden, viene a establecer su reino. Hermano, y cada día que pasa, cada año que pasa, note cómo se ha ido degradando tanto los sistemas gubernamentales, que ya a veces se nos es bien difícil ejercer nuestro voto, bien difícil, por la manera en que han ido degradando los gobiernos, y así va a ir progresivamente, porque vamos de mal en peor, hasta que llegue Cristo con su reino perfecto. O sea, no podemos esperar otra cosa. Quiere decir que mi solución en mi tranquilidad es pertenecer al reino de Dios. Y todo el que tiene esta esperanza y espera por la pronta venida de Jesucristo no se moverá, aunque la tierra sea conmovida. Quiere decir, hermanos, en pequeña conclusión, como cristianos tenemos que orar. Orar porque la Biblia lo dice.
orar por los gobernantes, por la nación, por lo que ocurre el 4 de noviembre. Y si tengo la oportunidad, tengo ese derecho, pues ejercer mi voto de manera responsable. Pero el Señor hoy nos ha hablado que no negociemos su palabra, su moral, por asuntos económicos. No nos atrevamos a hacer eso, ¿okay? Como cristianos, lo único que yo les puedo decir, yo no les puedo decir absolutamente más nada. No cambiemos lo moral por lo que dice la palabra de Dios. ¿Okay? Nuestra confianza tiene que estar en Él, que es soberano, que quita y pone reyes. Nuestra confianza tiene que estar en esa expectativa de que Cristo viene pronto, que yo pertenezco a ese reino y mientras tanto soy un peregrino en esta tierra, que daré mi voto el 4 de noviembre, pero teniendo muy en cuenta la palabra de nuestro Dios. Señor les bendiga. Vamos a orar. Gracias por tu palabra, Señor, porque proclamamos, Señor, en alta voz tu soberanía sobre las naciones. Eres tú quien haces historia, Dios, porque la tienes trazada desde antes de la fundación del mundo. Estamos viviendo momentos muy difíciles, lo cual no son ajenos a ti, pero también sabiendo de que tú vienes pronto a buscar tu iglesia. Así que primariamente, Señor, obra en nuestros corazones para estar esperándote, para ser sobrios, velando por tu venida. Mientras tanto, ayúdanos en nuestra responsabilidad aquí en la tierra, a orar por los que pones en eminencia. Y Señor, ya que en este país se le da al pueblo el privilegio de dar su voz, ayúdanos a todos a hacerlo de una manera responsable y teniéndote a ti pendiente. Obra tú, Señor Jesús, y pon tú la persona, Señor, que dentro de tus planes es necesaria. Nosotros sabemos respetarte, Señor, en tu soberanía. Oraremos, Señor, sea quien sea, porque esa es tu palabra. Y nuestra confianza, Señor, es, sean buenos o sean malos los reyes, tú los pones con propósitos divinos, Dios. Así que ayúdanos este 4 de noviembre. Seguimos pidiendo misericordia para esta nación, para el mundo entero. Mientras tu iglesia vive en este mundo, Señor, necesitamos vivir en paz. Ayúdanos tú. En Jesucristo oramos. Amén.